le damos una ofrenda de bienvenida, de palmas de bienvenida a nuestros hermanos. Gloria al Señor. Qué lindo, qué bueno. No estamos todos, pero sí estamos los que el Señor quiere que estemos. Entonces quisiera compartir con usted un pasaje de la Escritura que encontramos en el Evangelio de Lucas. Quisiera que usted fuera conmigo y que viéramos en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas. Vamos a estar viendo en este pasaje, en el capítulo número 3. Capítulo número 3 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar viendo dos versículos que encontramos en el capítulo 3, el verso 21 y el verso 22. Quiero que usted ahí se ubique. Quiero que veamos este hermoso pasaje y vamos a estar extrayendo de él algunas verdades preciosas que hay ahí para nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Dice así la palabra preciosa del Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire qué agradable este pasaje. Este pasaje tiene una enseñanza maravillosa que quisiera compartirla con usted en esta noche, y que podamos esta noche aprender de esta porción algo interesante. Este pasaje nos habla acerca del bautismo de Jesús, y muchos hermanos, incluso los judíos, los rabinos, maestros de la palabra de ese tiempo, hermano, entraron en alguna duda al ver a Jesús ir al bautismo. Cuando leemos nosotros tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta de algo, hermano, que el Señor Jesús platica con Juan. Y el Señor le dice a Juan que él va al bautismo porque quiere cumplir con la justicia de Dios. Pero hay algo que Lucas va a investigar minuciosamente y va a darnos algunos detalles acerca del bautismo de Jesús. Y cuando nosotros nos venimos a introducir al Evangelio de Lucas, hermano, venimos a comprender algunas cosas que son tan interesantes para nosotros. Hermano, déjeme decirle que Lucas empieza diciendo, empieza dando su relato, no de lo que él vio, sino que de lo que él analizó, porque su mensaje es el producto, hermano, de una revelación y una investigación profunda de los hechos históricos que sucedieron. Y por eso me llama tremendamente la atención, y quisiera que ahí que usted tiene su Biblia abierta, viéramos con cuidado cómo principia su relato el evangelista Lucas. Y dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,
Jesús también se bautizó. Hermano, despierta la inquietud en este pasaje, porque el evangelista Lucas nos va a introducir hacia una culminación. O sea, Jesús en el evangelio de Lucas nos va a enseñar, hermano, que Él va a llegar al bautismo, porque en el bautismo se va a realizar un evento maravilloso. Y es que en el bautismo de Jesús se termina la etapa de Juan el Bautista y se inicia la etapa o la era del Señor Jesucristo. Juan el Bautista, hermano, si nosotros nos compenetramos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Juan el Bautista vino, dice el evangelio de Juan, a preparar el camino del Señor. Él viene, hermano, a presentar a Jesús al mundo. Y el día de su presentación fue el día del bautismo. Qué interesante es que Juan dice, cuando se presenta a los fariseos y a los maestros, hermano, de ese entonces, él les dice: yo solamente bautizo en agua, pero detrás de mí viene alguien que es mucho más poderoso que yo. Y él dice claramente: yo no soy ni siquiera digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él va a bautizarlos a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Y Juan dice, hermano, que él no le conocía, pero que Dios lo había enviado a bautizar, porque en ese acto del bautismo él iba a encontrarse con aquella persona que Dios el Padre había enviado al mundo para ser el Salvador del mundo. Era un acto muy difícil. Entonces él viene y bautiza, pero cada vez que bautizaba a alguien, él miraba a ver qué sucedía y no sucedía nada, y seguía bautizando. Pero cuando terminó, dice aquí, cuando terminaba, hermano, de bautizar, o sea, terminaba su función, terminaba el trabajo para el cual Dios lo había llamado, en ese momento, hermano, bautiza a alguien que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que el bautismo de Juan tenía una lección, y es que conducía a las personas, hermano, a la obediencia, al arrepentimiento. Y Jesús viene, hermano, al bautismo, y él no tiene de qué arrepentirse. La Biblia dice claramente que Jesús era sin pecado, no tenía nada de qué arrepentirse. Él llega al bautismo porque en ese entonces, si usted me lo permite, recibe la estafeta que Juan le va a entregar. En ese momento se va a dar, hermano, eso. Y si usted lee, hermano, a partir de ese momento, Juan agarra rumbo a la cárcel, y de la cárcel agarró rumbo para el cielo. Su cuerpo se fue a la tumba decapitado, pero él se fue a encontrarse con el Señor. Su misión terminó. Y la Biblia dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús empezó a predicar
hermano, el evangelio del reino de Dios, dice la Biblia en Marcos capítulo 1. Pero lo interesante es que mientras Juan está encarcelado y pasa lo que va a pasar, Jesús está en el desierto, hermano, pidiendo al Señor la guianza y la dirección para poder juntar el equipo que necesita, hermano, para poder alcanzar el mundo. Y es aquí entonces cuando vemos que, hermano, se va a dar lo que nosotros conocemos como el bautismo de Jesús. Ahora, fíjese qué lindo esto. El bautismo casi siempre quiere decir ser sumergido. O sea, hermano, es obvio, hay una figura en la cual la persona es sumergida en las aguas. Pero déjeme decirle algo, en la vida de Jesús hay algo más que sumergirse en las aguas. Él se va a sumergir, hermano, bajo el poder de la Trinidad de Dios. Porque en ese momento se va a ver visiblemente la Trinidad de Dios. Usted ve a Jesús en el bautismo, ve al Espíritu Santo de una forma corporal, como de paloma, y oye la voz de Dios el Padre, que va a sentirse complacido por la vida de obediencia, hermano, que Jesús ha tomado, o el camino de obediencia. Déjeme decirle, hermano, que cuando el Señor Jesús baja a las aguas, se sumerge en la obediencia a Dios su Padre. Y por eso es que Él nos va a enseñar más adelante, dice, porque yo no he venido para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra. Y usted va a empezar a leer, hermano, cómo Jesús antes del bautismo siempre le dijo incluso a su madre: madre, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Sin embargo, usted ve en el capítulo 17 de Juan que el Señor Jesús hace una oración y dice: Padre, la hora ha llegado. O sea, qué interesante es que la vida de Jesús nos va a enseñar a que hay que estar plenamente conectado con el cielo. La vida de cada cristiano, de cada hijo de Dios, hermanos, se va a caracterizar por estar plenamente conectado con Dios. Entonces vamos a empezar a ver algo acá, algo que va a ser, hermano, vital en la vida de Lucas o en la vida de Jesús. Pero algo maravilloso que vemos en el libro de Lucas es cómo el Señor Jesús, hermano, no puede divorciarse de la oración. Ningún otro libro, ni Mateo ni Juan, nos dice que Jesús oró en el bautismo. Nosotros leemos en Mateo y dice que el Señor fue bautizado y cuando subió del agua los cielos se abrieron. Pero aquí dice que Él oró. Es increíble lo que dice Lucas. Mire, quiero que lo vaya leyendo conmigo. Dice: también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Nos va a dar aquí una táctica. Si usted quiere leerlo y quiere corroborarlo, lo puede corroborar en Mateo capítulo 3, del verso 13 al 17. Y lo puede corroborar en Marcos capítulo 1, verso 9 al 11. Y se va a dar cuenta, hermano, qué interesante es que ninguno de los otros dos evangelistas dice que Jesús oró.
solamente dicen que él bajó del agua, y después que subió del agua, los cielos fueron abiertos. Pero aquí Lucas nos va a enseñar que los cielos se abrieron por dos razones. Una, déjeme decirle algo. Una, porque fue producto de la oración. En este capítulo, en este pasaje, se da exactamente los efectos de la oración. Todos sabemos, hermano, que orar es platicar con Dios. Orar es como entablar una conversación con Dios. Y para que eso surta efectos, hermano, primero habla uno y después habla el otro. Usted oye acá que Jesús está orando al Padre. Y todos sabemos, hermano, que es la oración en la cual Él se va a poner, hermano, en las manos de Dios, porque está recibiendo en ese momento la responsabilidad de llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo. En ese momento Juan lo ha presentado al mundo. En ese momento, hermano, había en el río Jordán miles de personas que habían recibido no solo el mensaje de Juan, sino que habían sido quebrantados hacia un arrepentimiento. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ese día que Juan presentó a Jesús, hermano, y que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de ese momento, dos discípulos de Juan se despidieron de Juan y le dijeron: hermano Juan, siempre, hermano, a los maestros bíblicos siempre les decían rabí, porque quería decir maestro. ¿Se puede usted imaginar? Juan está consciente que ha presentado, ha entregado la estafeta a Jesús, y ahora vienen sus discípulos y le dicen: rabí, nos vamos a ir con él también. Y ahí se cumple lo que Juan había dicho: a él le conviene crecer, a mí menguar. Y qué interesante, hermano, que Jesús sale lleno del Espíritu Santo hacia el desierto, y Juan sale a la cárcel. Terminó su función. Ahora la responsabilidad está en Jesús. Ahora Él va a tomar la responsabilidad. Ahora Él va a ir al desierto. Todos nosotros pensamos que Él fue al desierto, hermano, a aguantar hambre. No, Él fue al desierto porque necesitaba recibir del Dios el Padre la estrategia para poder escoger un remanente que iba a estar dispuesto a, hermano, a tomar la estafeta 3 años después. Porque 3 años después, hermano, 3 años y unos meses, el Señor Jesús les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y les dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, vayan por todo el mundo. Les delega: así como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. Les dice en Juan y en Lucas. Pero qué interesante es que ahora Él asume esta responsabilidad. Y al asumir esta responsabilidad, Él viene y le dice: Padre, tengo la estafeta aquí, me he sumergido, he bajado para obedecerte. Y por eso dice la Biblia, hermano, que el que baja hasta abajo es el que sube más alto. Usted sabe que la ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar, pero en el Señor Jesús es diferente. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Jesús, cuando baja al bautismo, hermano, se sumerge
bajo la obediencia de Dios, se sumerge bajo la guianza de Dios, se sumerge para decirle: a partir de ahora, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Eso es interesante. Déjeme decirle que hay algo que sucede ahí en el bautismo. Ese día, oiga esto, hermano, qué interesante. Usted no lo va a encontrar ahí, porque está, hermano, regado en toda la Biblia. Pero ese día Jesús, dice la Biblia, tenía 30 años. Ese día Jesús se despidió de su familia biológica. Aquel muchacho responsable, aquel hombre trabajador, porque según se cree, hermano, que su padre biológico, José, o sea, el que Dios había colocado como su padre biológico, había muerto cuando José, o sea, cuando Jesús tenía más o menos unos 18 años. Murió muy joven. Y Jesús se hizo cargo de su familia. Jesús es conocido en la historia judía como el carpintero. A veces decimos el hijo del carpintero. No, dice la Biblia el carpintero. O sea, Jesús aprendió el oficio de su padre y fue responsable con su familia hasta la edad de 30 años. Pero el día que él baja al bautismo, dicen los historiadores que lo hizo bajo una petición solemne de su madre. Pero no nos interesa. Lo que sí nos interesa es saber que Dios es justo, y el que es recto camina en ese camino de justicia. Y Jesús viene y se somete bajo el señorío, hermano, del Espíritu Santo, y va a bajar como alguien más. Pero que la diferencia no se va a ver cuando baja. La diferencia se va a ver cuando salga del agua. Qué interesante es ver, hermano, que cuando el Señor nos hace un llamado para el bautismo en agua, nos está haciendo un llamado a renunciar todas aquellas cosas que en nosotros ejercen un control. Pero qué lindo es poder decirle: Señor, yo voy a bajar a las aguas, porque ya no quiero que se haga mi voluntad, anhelo que se haga tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Gloria a Dios. Démosle esa ofrenda de palmas al Señor. Qué lindo es poder, hermano, sumergirnos bajo un espíritu de obediencia, bajo un espíritu de humildad, bajo un espíritu de sencillez, y que a partir de ahí nosotros podamos decir: ahora inicia una nueva vida. Ahora, hermano, qué lindo sería poder decir: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Qué interesante. A partir de ese momento, el Señor asume la responsabilidad y se va para el desierto, mientras su madre y sus demás hermanos y sus hermanas se regresan a casa. ¿Sabe usted que como al año Jesús, ellos dijeron, bueno, ellos habían tenido una experiencia cuando Jesús tenía 12 años, que Jesús se les había perdido? ¿Se recuerda usted que Jesús se les había perdido?
Pero ellos creían que Jesús estaba perdido, y Jesús no estaba perdido. Jesús estaba en la casa de su padre. Él estaba en los negocios. Por eso me encanta ese pasaje. Dice que Jesús les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Sin embargo, dice que se levantó, porque como su hora no había llegado, se sujetó a sus padres y se fue a casa. Y desde ahí ya nunca más habló. Se sujetó a ellos hasta los 30 años. María ya tenía esa experiencia y les ha de haber contado a sus otros hijos: ¿qué pasó que Jesús no vino? De plano debe estar en el templo. Ya no tardará en regresar. Ahora ya no lo voy a ir a buscar yo. Yo lo fui a buscar porque tenía 12 años. Ahora tiene 30. Ahora conoce el camino re bien. Ahora puede venirse tranquilo. Se puede venir a casa. Pero oiga esto, hermano. Pasaron 2 días. Pasaron 3 días. Pasó 1 mes. Pasaron 2 meses. Y oiga, Jesús no regresó a casa. Y dice la Biblia que salió su madre con sus hermanos y sus hermanas y se fueron. ¿Y sabe qué? Lo encontraron en una sinagoga. Y oiga bien, no cabe duda, la sinagoga debe haber estado bien concurrida, bien llena de gente. No se podía entrar. Y entonces mandaron un recado y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Sabe qué pasó? Dice la Biblia, y eso lo dice Marcos. Dice la Biblia en el libro de Marcos, que su familia dijeron: Jesús está fuera de sí. ¿Sabe qué quiere decir eso? En nuestro buen chapín: Jesús se volvió loco. Jesús se desapareció de la casa. Nos abandonó a todos. Aquella responsabilidad. Dejó el taller. Lo único que usted no encuentra en la Biblia es que dejó trabajos pendientes. No cabe duda, canceló todos los contratos. Y canceló todo, hermano. Y se fue. Entonces ya Jesús no les dijo que estaba en los negocios de su padre, porque eso ya lo sabían ellos. Él le dijo: los que me aman, los que son obedientes, esos son los que llenan el calificativo de mis hermanos y mi madre. Porque él sabía que su padre ya no estaba, entonces no lo mencionó. Pero qué interesante, hermano. Dijo: ¿quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es, hermano? Dijo: estos son. Qué lindo sería que cuando vayan a preguntar a su casa, le diga: ¿está doña fulana de tal? Le diga: ¿esa sabe dónde la encuentra? En la iglesia. Desde que se convirtió, nadie la saca, ni en Semana Santa la sacan de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tu vida debe ser como aquella mujer, Ana, que llevaba 84 años de estar de día y de noche. Esa era diaconisa a tiempo completo. Esa estaba metida, sumergida en el camino de la obediencia. Esa estaba sumergida, hermano, en el servicio del Señor. Y eso nos quiere enseñar acá. El día que la gente, hermano, su madre y sus hermanos se dieron cuenta y dijeron: verdaderamente está loco. Nos cambió por la sinagoga, nos cambió por sus hermanos, se nos fue de una vez. Aunque dice la Biblia que María había recibido una profecía cuando Jesús tenía 8 días. ¿Se puede usted imaginar? Yo siempre tengo esta palabra: cuando el niño tiene 8 días, yo le digo: esta es una bolita de carne, es una cosita, es una belleza. Pues cuando Jesús tenía 8 días, hermano, un viejito que se llama Simeón le dice a María: este niño ha venido para salvación de todo el mundo. Pero quiero que recuerdes esto, le dice:
a ti una espada te va a traspasar el corazón, porque tú vas a ver dónde va a terminar este muchacho. Y María, dice la Biblia, que observó con sus ojos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, qué interesante es cuando Él se sumerge en la obediencia. Y cuando se sumerge en el camino de la obediencia, Dios no resiste la obediencia. Hermano, déjeme decirle algo. Yo siempre le he dicho que para dramatizar no sirvo, pero venga, oiga esto. Dios el Padre abre los cielos y saca el rostro, hermano, y no se puede quedar callado, porque allá en la tierra está el Espíritu Santo y está Jesús, y Él no puede perderse esa escena. Y Él dice: este es mi Hijo amado. Y hay una versión que dice: mi único Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Hermano, el único que satisface la sed de justicia de Dios es Cristo Jesús. El único. Por eso dice la Biblia: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque oiga, solo oye el Padre el nombre de Jesús en tu oración o en tus labios. Y Él dice: alguien tocó mis vestidos, alguien está hablando en la tierra y necesitamos escucharle. Entonces Dios el Padre habla. ¿Por qué? Porque Jesús viene, y como lo presenta Lucas, 100% hombre. Lucas presenta a Jesús como hombre, y como hombre, hermano, aceptó la responsabilidad. Y por eso déjeme decirle algo esta noche, hermano. Cuando usted aceptó a Cristo, yo no mucho me acoplo a la palabra aceptó a Cristo. Todavía sigo pensando que eso es una palabra demasiado grande para nosotros. Es más, yo diría: Él nos aceptó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El día que Él nos aceptó a nosotros, ese día nosotros asumimos una responsabilidad. Y por eso, hermano, a veces me atrevo a decirle: la gente que no valoriza las cosas de Dios y que a la hora de un problema se va al mundo y ya no quiere saber nada ni con el mundo, o sea, ni con la iglesia, ni con los hermanos, se avergüenza de los hermanos. Hermano, yo casi me atrevo a decirle que esa persona no ha conocido a Jesús. Porque, hermano, el día que uno asume una responsabilidad, la asume con 24 horas, hermano. Es un compromiso el que nosotros hemos hecho con Dios. Y, hermano, qué lindo es poder entregar nuestra vida al servicio del Señor. Qué lindo es que aprendamos que el día del bautismo Jesús inició su caminata, que inició en el Jordán y terminó en el Gólgota, terminó en la cruz del Calvario, pero que también ese día se despidió de papá, o no estaba papá, se despidió de su mamá, de sus hermanos y de sus hermanas. Ese es el compromiso que usted y yo tenemos. Usted y yo necesitamos sumergirnos dentro de la obediencia, hermano. Y qué lindo es poder decirle: Señor, quiero entregarte todos mis días. Yo tengo un tío que yo se lo he contado, es el pastor que se quedó en la iglesia primera que Dios me concedió fundar. Tiene ahorita él, hermano, casi los 35 años de estar pastoreando esa iglesia.
hermano, él nunca se olvida que se convirtió. Pero ¿sabe lo que a mí me inspira cada vez que lo veo? No es el tiempo que lleva de estar pastoreando. Lo que a mí me inspira es que acaba de cumplir 80 años. 80 años. Y está bien fuerte, hermano. Está bien pollón, diría yo. Y está pastoreando. Y cuando yo lo veo así, le digo, Dios, en mi corazón, sin decírselo a él, yo le digo, Dios, dame la fortaleza de mi tío. Porque yo parece como que ya casi que no llego a los 80, hermano. Pero le digo, Señor, qué lindo sería llegar a los 80 y seguir predicando hasta el último día de nuestra vida. Hasta el último día. Hermano, nos sumergimos en el camino de la obediencia. A veces es difícil. Mi familia, o sea, la familia de mi papá ya se está desgranando toda, hermano. Y un día que teníamos aquí una actividad en la iglesia, me llaman, hermano, de emergencia, y me dice, la tía fulana murió. Mi papá me llama con lágrimas, hermano, y me dice, hijo, murió tu tía fulana de tal. Es la que estaba adelantito de él. Ahorita mi papá queda, que ya el turno siguiente le toca a él, hermano. Y yo lo sentí, que cuando él lloraba, lo que me decía es, mijo, el siguiente soy yo. Y oiga bien, hermano, me dice, alistate, ¿vas a venir? Yo le dije, yo tengo un compromiso mayor que el que esté aquí. Tal vez el día que los dejaría a ustedes es el día que mi papá me llame y que me diga que se despidió. Yo casi estoy seguro que estaré con él para despedirlo. Pero hermano, qué interesante. Hay compromisos mayores. El día que estábamos aquí, hermano, en el aniversario, felices todos gozándonos el día sábado, mi hermana estaba como loca llamándome y me dice, hermano, mi hijo se debate entre la vida y la muerte. Acaba de tener un accidente, se rajó la cabeza y no hay qué hacer. Estoy en el hospital militar y mi hijo se me muere, venite. Yo le digo, estoy aquí en Quiché, estoy en el aniversario, ¿qué puedo hacer? Y me dice, nómbrame a alguien. Y mire, gracias a Dios, Dios hizo un milagro y escogimos un coronel que es amigo conmigo. Y él se fue y estuvo ministrando a mi hermana y a mi sobrino hasta que murió. Él me llama y me dice, pastor, estoy aquí. Yo estaba ahí, hermano, en la reunión de niños, cuando me dice, pastor, no se preocupe, ya encontré a su hermana, aquí está, y ahorita entro con su sobrino y voy a entrar al intensivo. Me llama y me dice, pastor, acabo de orar por su hermano en el intensivo, tenemos paz, creemos que Dios está obrando en la vida de él. Hermano, como a las 2 horas me llaman, pastor, quiero contarle, su sobrino murió. Como a la 1:30 me llama mi hermana y me dice, hermano, yo quiero darte gracias por la persona que me enviaste. Fue la persona más indicada para hablarnos de Dios, para estar con nosotros en estos momentos. No pude estar. Hermano, es difícil, pero hermano, cuando uno ha recibido un compromiso con Dios, no solo lo predica en el púlpito, le toca que vivirlo. Le toca que vivirlo. Como me tocó con Carlitos ahora, hermano, esperarlos hasta que ellos llegaran al sanatorio, y a las 2 de la mañana, hermano, me permitieron entrar al intensivo para orar por esa niña, porque es parte de aquello a cual Dios nos llamó. Servirle a Dios debe ser la dicha más hermosa, aunque el final sea la cruz, aunque el final, hermano, sean las lágrimas. ¿Se puede usted imaginar? María contempló la crucifixión de Jesús, el hijo que ella había tenido en sus entrañas, aunque fuera prestado, pero era el hijo de sus entrañas. Y oye, hermano, la cosa más excelente,
Porque sabía usted, y con esto termino, que en la cruz del Calvario también terminó una jornada y se inició otra. En la cruz del Calvario, Jesús, en los últimos momentos de su agonía, hermanos, se queda viendo y le dice a Juan, y le dice: hijo, porque era el más joven de los apóstoles, y le dice: he ahí tu madre. Y le dice a María: madre, he ahí tu hijo. Hermanos, se da un canje en la cruz del Calvario. Jesús termina una función, pero Juan inicia otra función. Lo único que ya no es Juan el Bautista, sino es Juan el apóstol. Y hermano, por casi 80 años, dice la Biblia, que Juan cuidó de María y la cuidó como su madre. Hermano, qué hermoso va a ser que, hermano, en una congregación o en nuestra congregación nosotros podamos encontrar una madre, podamos encontrar un padre y podamos encontrar hermanos que puedan estar con nosotros en los momentos alegres y en los momentos difíciles. El bautismo, termino diciéndole entonces, esta noche es sumergirnos en la obediencia. Que podamos salir, hermano, un día diciendo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, dice Gálatas. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, tu camino y mi camino es el camino de la obediencia, el camino donde hemos asumido una responsabilidad. Esto es más serio de lo que usted soñó. Y qué lindo es que entendamos para qué Dios nos tiene acá. Quiero que cierre sus ojos en esta noche. Quiero invitarle para que esta noche, ahí donde estamos, en nuestro lugar, le podamos abrir nuestros ojos espirituales mientras cerramos estos ojos materiales y le decimos: Señor, yo anhelo obedecerte. Yo anhelo ese camino de la obediencia. Yo anhelo ese camino. No importa que sea un camino de lágrimas, un camino de espinas, un camino de ayes, pero que después de la cruz viene la gloria, hermano. Después de la cruz viene la corona de gloria. Pablo decía: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que amamos su venida. Oh, ahí en su lugar, hermano, yo quiero invitarle a que hable con Dios. Usted asumió un compromiso. Usted asumió una responsabilidad. Yo asumí una responsabilidad. Y qué lindo es pedirle la fuerza necesaria para llegar a la meta, para alcanzar el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Amado Jesús, en esta noche yo vengo juntamente con esta congregación. Venimos a presentarnos delante de ti. Venimos, Señor, implorando tu favor. Venimos, Señor, a suplicarte que obres en la vida de cada uno de nosotros y que nos despiertes hacia una realidad en la cual cada uno de nosotros estamos inmersos, y que podamos, oh Dios, mantenernos firmes y constantes en tus santos y benditos caminos. Señor, que un día podamos terminar nuestra carrera con gozo,
Padre, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde. Saludémonos unos a otros. No se vaya sin saludar a alguien. Saludémoslo y que Dios le bendiga, y le esperamos en nuestro próximo servicio.